mentalmente. Es una cosa así. El bicho aprieta más o menos al azar hasta que en un momento, después de un montón de ensayos, aprieta solamente alrededor del tiempo que uno le enseñó a este bicho a relacionar con la recompensa. Y al cabo de un montón de escalas, sí, estos son experimentos nuestros, son bastante tiempo, uno ve que el bicho aprende muy bien. Acá enseñamos a ratones a apretar una palanca 20 segundos después de que se prenda una señal. Fíjense que al principio, ¿sí?, el bicho en la curva azul va apretando, por acá viene la recompensa y yo sigo apretando, por él digo algo más. Al cabo de algunas señales, esta cola de atrás no está más, porque el bicho ya aprendió. Después de la señal es al pedo apretar la palanca porque no hay más recompensa. Hasta que en las últimas señales tenemos una curva realmente muy bonita. Esta curva tiene ciertas propiedades, ¿sí?, unas propiedades como una llamada ley de Weber o ley escalar, que es fascinante. Si uno le enseña a un bicho tiempos diferentes, su respuesta va a ser diferente. La curva en la cual uno va a comprobar el aprendizaje va a ser distinta. Va a ser más ancha esa curva si le enseña tiempos más largos y más finita si le enseña tiempos más cortos. Y esto está muy bien modelado, si a uno le interesa podemos charlarlo bastante en particular. Sabemos también algo con respecto a la farmacología de este tiempo, particularmente con lo que tiene que ver con la farmacología dopaminérgica, y algo les voy a contar al respecto. También sabemos que depende de la síntesis de proteínas. Si uno inhibe la síntesis de proteínas, los bichos no aprenden a estimar estos tiempos. Sabemos otra serie de cosas. Veamos cómo se ven esas características. Esto tiene que ver con la propiedad de escalar. ¿Qué es esto? Fíjense, acá le enseñamos a distintos bichos a aprender a apretar la palanca a los 7 segundos, a los 12 segundos y a los 24 segundos. Bueno, a 8, 12, 21, sí, en realidad. Fíjense cómo son las formas en las cuales el bicho aprendió. Mucho más gorda esta curva cuando aprendió 24 segundos, mucho más finita cuando aprendió 8 segundos. Uno puede superponer estas curvas. En lugar de hacerlas en función de segundos, hacerlas en función de intervalos. Cuando uno las superpone de esta manera, las curvas son perfectas. Quiere decir que hay propiedad de escalar. Aprendemos distinto dependiendo de qué rango de tiempos estamos aprendiendo. En el laboratorio, como veníamos trabajando hace mucho en otras escalas circadianas, escalas de un día, nos interesó mucho ver si estas escalas de un día modulaban a otras escalas temporales. Ya no contentos con ver que había un montón de escalas de tiempo, queríamos ver si interactuaban entre sí. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes que traten de estimar 15 segundos o 30 segundos ahora, su desempeño va a ser muy diferente si se los pido a las 3 de la mañana, como si se los pido cuando están recién despiertos. Entonces eso lo intentamos ver, que no estaba bien conocido en este modelo, y lo que vimos es que efectivamente hay una modulación muy clara del momento del día. Acá lo que vemos son ratones aprendiendo a estimar 24 segundos, ¿sí?, durante el día. Fíjense que la curva es bastante amplia y bastante poco picuda, ¿sí?, como no es un lindo pico, mientras que si aprenden durante la noche, el aprendizaje es muchísimo mejor. Esto no, hay un montón de controles, no depende del descanso, no depende del sueño, depende de otras cuestiones que tienen que ver con el reloj. Quiere decir que los distintos tiempos que tenemos en el cerebro no son independientes, interactúan entre sí. Por otro lado, queríamos ver también que esto no dependía de que hubiera luz. ¿Sí? Ustedes saben, cuando van a un bioterio durante la noche y prenden la luz, los bichos dicen, acá pasa algo, y se quedan quietos. La luz influye muchísimo en el comportamiento de un ratón. Queríamos ver que esta modulación día-noche no dependía de que hubiera luz y oscuridad, sino que dependiera de algo de adentro del bicho que midiera el tiempo. Y efectivamente es así. Cuando realizamos este experimento en condiciones subjetivas, o sea, no se apaga ni se prende la luz, simplemente están en una penumbra constante, sigue habiendo la misma modulación en la cual durante el día la curva es más gorda y durante la noche la curva es más aguda. Aprenden mucho mejor durante la noche. Vamos a pasar esto de lado, ¿sí? Por otro lado, pusimos a los animales en luz constante, no en oscuridad constante. En luz constante, no sé si ustedes han trabajado alguna vez con animales nocturnos y se vuelven bastante chiflados, no les gusta nada. Es una situación que altera muchísimo el comportamiento y altera muchísimo la fisiología. De hecho, altera muchísimo la estimación del tiempo. Pones a un ratón en luz constante y no sabe más estimar la hora del día, ni 15 segundos, ni 20 segundos. Entonces, nuestra hipótesis es, y debe ser que se perdió algo en el cerebro. Se perdió alguna señal que tiene que ver con estar en luz oscuridad o estar en oscuridad constante. Y la hipótesis fue, esa señal debe ser dopaminérgica. Entonces, el experimento que hicimos fue, en condiciones de luz constante, como ven, el bicho no aprende para nada.
Mientras que dando una señal dopaminérgica que sabíamos que estaba relacionada con la estimación del tiempo, de nuevo tiende a haber una mayor estimación alrededor de los segundos que nosotros queremos que el bicho estime. Pasamos dentro del menú a otra escala temporal, a otro concepto temporal. Si el tiempo es un sentido, seguramente participe de procesos de aprendizaje, o bien, tal vez incluso podamos aprender el tiempo. Si yo a estos bichos que los estuve entrenando, los sigo entrenando mucho tiempo, cada vez son mejores, se puede aprender el tiempo. Y de hecho es así, se sabe desde hace mucho que se puede aprender. Voy a pasar esto de lado. Pero esto tiene una consecuencia. Todo aprendizaje depende del contexto, depende de cuándo y cómo estemos aprendiendo algo. Si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos enamorados, si estamos apurados. ¿Será que el tiempo también depende del contexto y particularmente depende de las emociones del tiempo? La respuesta es que sí. Si yo les hago estimar a ustedes 20 segundos frente a estas caras, que son caras prototípicas de emociones, estiman diferente. Frente a una situación alegre o triste o violenta, la estimación del tiempo es distinta. Entonces nos preguntamos algo en el laboratorio. ¿Cuál es la emoción que más puede llegar a modular esto? ¿Será el aburrimiento? Bueno, seguramente sí. Cuando uno está en la sala de espera del dentista, el tiempo se estira muchísimo. Parece que no pasa más, no te llaman más finalmente. O bien, como dijo un tal Alberto hace muchos años, cuando alguien está charlando una chica bonita durante una hora parece un minuto, pero si está sentado en una estufa caliente durante un minuto parece una hora. Eso es relatividad. ¿Sí? Y en la vida real, ¿cómo pasa esto? Entonces nos pusimos a buscar emociones que realmente pudieran modular el tiempo. ¿Y cuál será la principal emoción que modula el tiempo? ¿Será el miedo? ¿Será la felicidad? ¿Será el amor? ¿Cuál será? Y bueno, nuestra hipótesis es que no. Es que, en realidad, es el fútbol. Entonces, pensamos, ¿pero cómo el fútbol? Claro, efectivamente tiene que ser el fútbol. Porque es una situación absolutamente emocional. ¿Y cuál fue nuestra hipótesis acá? Estás en la cancha, faltan 5 minutos para que termine el partido, tu equipo va ganando 1-0 y el tiempo se estira, no termina más. Estás en la cancha, faltan 5 minutos, tu equipo va perdiendo 1-0 y el tiempo va a los pedos. ¿Sí? No te da tiempo para empatar. Entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de empezar ese experimento y acá les muestro la cuestión mediática que están haciendo Patricia e Ivana, como ven, estas argentinas que buscan 1000 hinchas para inédito experimento. No tenemos 1000 todavía, les muestro algunos resultados pero muy preliminares, ¿sí? Porque estos son de muy pocos partidos, ahora tenemos casi 200 datos, pero no los tengo todavía procesados, y parece que la hipótesis es cierta. Es sentido común, finalmente, ¿sí? Que cuando algo emocionalmente te está desafiando, vas a estimar el tiempo distinto. ¿Y qué más emocionalmente desafiante que una situación en la cancha? ¿Cómo se hace este experimento? Vas a la cancha, en el primer tiempo tomás la situación control, le pedís a un hincha con un pañuelo en la cabeza, disculpe señor, ¿le puedo tomar el tiempo? ¡Salí! Los que no dicen salí, se prestan a esto e idealmente a esos mismos después les medís el tiempo hacia el final del partido. ¿Por qué digo esto? Pues es un experimento colaborativo y necesitamos ayuda, así que si tienen ganas, cuando vayan a la cancha, ayúdennos con esto, traten de no salir muy lastimados, pero ayúdennos porque me parece que está bastante bueno y por ahora la tendencia es bastante interesante. Después les cuento un poco más cómo sigue. Decíamos que el tiempo también tendría que tener un lugar en el cerebro, ¿sí? Y el asunto es dónde buscarlo y cómo buscarlo. Y acá quiero comentar una frase que es de mi neurólogo favorito, todos ustedes lo deben conocer, se llama Oliver Sacks. ¿Se acuerdan de la película Despertares? ¿Sí? Robin Williams y Robert De Niro. Pues Robin Williams hacía de Oliver Sacks. Y Sacks dice en uno de sus libros, la palabra favorita de la neurología es déficit. ¿Por qué? Porque casi todo lo que sabemos del cerebro es cuando anda mal. Casi todo lo que sabemos es cuando hay una lesión, ¿sí? Cuando hay un tipo de trauma, etc. De hecho, algo fascinante de la charla que sigue es justamente lo contrario, entender el cerebro cuando no pasa nada, que es de lo que les va a hablar Dante. No cuando hay una lesión, un déficit o lo que fuera. Con el tiempo sabemos también por déficits. Sabemos que cuando hay lesiones en determinados lugares del cerebro se afectan algunas escalas temporales. Se puede afectar los milisegundos, se pueden afectar los segundos a minutos, se pueden afectar los días. ¿Sí? No voy a entrar en detalle en la cuestión anatómica, porque si no me llevaría mucho tiempo, pero lo poco que sabemos del lugar del tiempo en el cerebro lo sabemos por déficit, por cuando las cosas andan mal. Sabemos un poquito más sobre los mecanismos de interval timing. Yo les decía que están involucradas varias áreas cerebrales, particularmente hay un modelo, que es el modelo córtico estriatal de interval timing, en el cual
el tiempo tiene que ver con la comunicación entre una zona muy profunda del cerebro llamado estriado y una zona más